Muy bien, bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a estar conversando sobre cómo constituir una base de datos que sea compatible con la amenaza sísmica cuando vamos a realizar análisis de respuestas dinámicas con miras a la preparación de los espectros elásticos con diferentes periodos de retorno. Es decir, los diferentes espectros que vamos a utilizar en el diseño. Si no tenemos cuidado, podemos terminar haciendo una base de datos que sea representativa de otro sitio y no del sitio en donde nosotros estamos haciendo el análisis. Como les había comentado, en cada sitio existe entonces una curva típica de amenaza probabilística, tal como la que señalamos allí. La de la izquierda, que está en verde, es para un sitio de baja sismicidad. La derecha, en azul, es para un sitio de alta sismicidad. La diferencia está en que el mismo periodo de retorno corresponde a una aceleración más alta para el sitio de alta sismicidad. Ahora bien, ese gráfico que acabamos de ver corresponde a la aceleración máxima del terreno, que en el espectro es la aceleración que tiene el periodo cero, como ya habíamos conversado. No obstante, cualquiera de las otras ordenadas espectrales para cualquiera de los periodos estructurales se puede utilizar para preparar la amenaza también. Y de hecho, lo que se hace ahora en tiempos modernos es preparar una familia de espectros que corresponden a diferentes periodos de retorno, tal como lo estamos mostrando acá. Para eso entonces también se dan mapas con los cuales se pueden construir los espectros correspondientes a cada periodo de retorno. Entonces, en conclusión, lo importante es que tengamos los espectros con los que vamos a diseñar representativos de un periodo de retorno, porque con ellos somos capaces de tomar en cuenta la incertidumbre que hay en la provincia sísmica adecuadamente. Entonces, considerando que yo quiero realizar un análisis de peligro sísmico y hacer un grupo de análisis de respuesta para poder anticipar la cantidad de terremotos que yo voy a tener en una determinada ubicación, lo que tengo que tomar en cuenta primeramente es cuál es la tasa de ocurrencia de los sismos en esa ubicación. Porque de esa manera yo puedo establecer cuáles son las magnitudes que tienen más importancia para poder entonces tomar en cuenta el número de registros que voy a considerar en mi análisis con base en la ocurrencia de esas magnitudes. Este hecho, aunque yo lo digo muy rápidamente, ha sido no tomado adecuadamente en cuenta en muchos estudios y yo les voy a mostrar aquí en el transcurso de estas láminas lo que sucede cuando uno no toma en cuenta ese aspecto. Si recordamos que tenemos entonces la ley de recurrencia, que es la que define la cantidad de sismos que pueden exceder una magnitud cualquiera, y que con la ley de Poisson podemos pasar a establecer entonces cuál es la cantidad de sismos de una determinada magnitud que podemos obtener tomando en consideración esta ley de recurrencia, como la que define aquí el tiempo en esta expresión. Entonces podemos preparar una tabla de cuántos son los terremotos que yo espero que ocurran en un sitio. Y por supuesto, eso va a dar un número muy grande. Lo que yo tengo que tratar de hacer es mantener la proporcionalidad entre las distintas magnitudes conocidas como vamos a tener ahora, cuáles son las magnitudes que pueden ocurrir en el sitio. Vale decir, si me da un número de 500 terremotos de magnitud baja, magnitud 4 vamos a suponer, y me da 100 de magnitud 5, cuando yo voy a preparar mi base de datos, lo que tengo es que mantener la proporción entre esas dos magnitudes, entre esos dos números, para no exceder la cantidad de magnitudes de una con respecto a la otra, porque si no estaré cometiendo un error y la provincia sísmica con la que voy a estar trabajando no se parece a la provincia sísmica en donde yo estoy. Si recordamos también cuando hicimos la amenaza sísmica probabilística o probabilista, tomamos en cuenta las incertidumbres en las distancias desde las fuentes hasta el sitio, bien fuera de cualquiera de los dos tipos de fuentes, la
recurrencia, como ya la conversamos, que es una de las más importantes porque nos define las magnitudes, pero también tenemos que tomar en cuenta las distancias, porque para cada magnitud y cada distancia vamos a tener una cantidad representativa del valor de la aceleración que puede ser excedida. Entonces yo tengo que tomar en cuenta nuevamente la distancia. Fíjate que la distancia entra como partida doble, entra por este lado y por este lado porque la magnitud y la distancia definen la aceleración con la cual yo debo estar trabajando en ese caso. Adicionalmente, yo tengo que mirar cuál es el tipo de fuente con el que estoy trabajando, porque como les dije antes, no es lo mismo una fuente que es inversa, una falla que es inversa, a una falla que es transcurrente. Los niveles de energía no son exactamente iguales en cada uno. Entonces, si yo tengo este sitio en donde quiero evaluar la amenaza y voy a hacer una respuesta dinámica con diferentes terremotos grabados en distintos sitios, me tengo que buscar un terremoto que haya sido originado en una falla con propiedades parecidas a la de esta, a una distancia similar a la distancia a la que se encuentra el sitio que estoy analizando de esa falla y con una magnitud representativa de las magnitudes que puede generar esa falla, tanto de las magnitudes bajas como de las magnitudes altas, y todos a la misma distancia o a distancias parecidas. Puedo tomar también algunos terremotos que estén un poco más alejados, porque recuerden que esto tiene una ley de ocurrencia de las distancias con respecto al sitio donde estoy. De allí pues que tengo que ser muy cuidadoso al establecer la base de datos para tomar en cuenta las magnitudes, las características de la falla, las distancias y poder proceder entonces a tener elementos que son representativos del sitio. Perdonen que sea tan insistente, pero es que si no, estas cosas se pasan por alto y terminamos haciendo un análisis que no es representativo del sitio. Lo importante no es saber, señores, manejar el software que nos permite hacer la respuesta dinámica. Lo importante es que tengamos el concepto claro de por qué hago la respuesta dinámica, cómo la debo hacer y por qué la estoy haciendo, con quién la estoy haciendo para que sea representativa del sitio donde estoy. Si no, puedo estar haciendo un mero ejercicio que no tiene nada que ver con la zona donde estamos parados. Cuando tenemos una amenaza ya hecha para el sitio donde nosotros estamos y podemos entonces preguntarle al sismólogo que nos diga cuál es la contribución por el porcentaje de participación de cada fuente, como en este caso, sabemos entonces que nos dicen que las magnitudes están aquí a la derecha, entre 5,23 y 6,19, con distancias entre 11 y 46 kilómetros, contribuyen el 29%. El sismólogo también nos puede decir que las magnitudes entre 6,2 y 7,6 con distancias entre 280 y 780 kilómetros constituyen 35% de la participación en la amenaza. De la misma manera, las magnitudes 5,6, 5,0 a 6,2 entre 49 o 46,9 y 55 kilómetros contribuyen 14%. Y en la última fuente, en este caso, con magnitudes entre 6,2 y 7 y distancias entre 70 y 88 kilómetros más o menos, contribuye el 20%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo conocida esta información? Yo me voy a la base de datos, me busco una fuente parecida a la fuente mía A, y como yo sé que ella tiene una participación del 29%, si yo escojo que mi número de terremotos va a ser 30 o alrededor de 34 por allí, entonces me toca 10 terremotos con este rango de magnitudes en este rango de distancia. Así es como trabaja esto. Si me voy a la fuente B, entonces tengo que entre magnitudes 6,2 y 7,6
para este tipo de fuente, que sea parecida también a esta fuente, con una longitud más o menos similar o que tenga eh, magnitudes similares a las que produce la fuente B. Entonces me busco a ver si hay terremotos que tengan las características de que estén dentro de este rango de magnitudes y este rango de distancias, y ellos van a ser representativos de la fuente B. En este caso era el 35% y para la base de datos de 34 nos tocaba que serían 12 terremotos correspondientes a esas características. Y así con las demás, para este otro rango, entre 5 y 6,2 y distancias entre 46 y 55 correspondientes a la fuente C, que tenía 14%, solamente le tocan 5 sismos. Y para la fuente D, con el 20%, le tocan 7 sismos. El total era 34, que vamos a ver que este es el número ideal, alrededor de 30, 34. No más que eso, porque entonces empieza a hacerse inmanejable la base de datos. Podemos tener más si tenemos tiempo, pero para tener el mínimo trabajo con el mejor de los resultados, tiene que andar en el orden de los 30 terremotos, 30, 32, por ahí, 34. En caso de que no tengamos el detalle de la contribución de cada falla en la amenaza sísmica, entonces nos vamos y apelamos a la ley de recurrencia y hacemos la distribución de probabilidades de las magnitudes. Con la distribución de probabilidades de las magnitudes tenemos entonces la frecuencia con la que ocurre cada magnitud y entonces podemos hacer la proporción de si yo voy a tener 30 terremotos, cuál es la magnitud que va a contribuir más. En este caso, nos da que las magnitudes entre 4,75 y 5,25 tienen una participación del 61% por la ocurrencia de esa magnitud, entonces ahí le corresponden 18 terremotos para este rango de magnitudes. Luego vemos cuáles son las fallas que están en capacidad de generar esas magnitudes y establecemos las distancias posibles para hacer la selección de los terremotos en la base de datos. Para el otro rango, que estaba entre 5,35 y 5,85, en este caso, la participación era del 26%, o sea, la frecuencia de ocurrencia es del 26%, más que la participación, porque esto es cuáles son la distribución de las magnitudes. Entonces su frecuencia es del 26%, eso corresponde en este caso a 8 terremotos. Al lado aquí he hecho otra tabla con el doble, en caso de que quisiésemos tener un número más grande de terremotos. Fíjense que al duplicar el número de la base de datos, simplemente lo que hacemos es duplicar la cantidad de sismos por cada uno de los rangos, pero en las frecuencias que eran mucho menos participativas, empiezan a aparecer nuevos terremotos, ¿ok? Pues nuevos rangos de magnitud. Esta es la limitante del número 30, que puede ser que haya valores de magnitudes que participan muy pequeños, valores de magnitudes altas que participan muy pequeños y que los vamos a estar obviando si hacemos este análisis con este tipo de participación. No obstante, lo que nosotros podemos hacer es dejar todos estos números fijos y hacer un análisis introduciendo un terremoto más de este tipo en esta cuenta, a ver cuál es la sensibilidad, cuánto influye y cuánto no, para ver si es significativo o no aumentar el número de sismos para poder participar con una magnitud más grande. Muy bien, y una vez que entonces tenemos seleccionada nuestra base de datos y realizamos el análisis de respuesta dinámica con cada uno de los terremotos que tenemos en el sitio, lo que van a obtener es algo como esto que yo les estoy presentando acá. Van a obtener una cantidad entonces de espectros de respuesta correspondientes a los distintos terremotos que ustedes seleccionaron. En este caso particular, yo les quiero alertar, que es el ejemplo que vamos a estar siguiendo, que para esta zona de alta sismicidad no obtuvimos una cantidad significativa en el orden de los 30 y tantos, como queríamos allá. Aquí nos quedamos más bien en el orden de los 20. Y por ende, este ejemplo es representativo de lo que sucede cuando nos alejamos un poco de la realidad. En este caso, vamos a ver que vamos a tener un poquito de flexibilidad en lo que empecemos a discutir la forma de los espectros. Lo digo porque no hicimos un análisis exhaustivo. El análisis exhaustivo lo hicimos con los sismos de la otra zona, de la zona de baja sismicidad, en donde sí comenzamos con un número alto de terremotos y lo fuimos rebajando. En este caso, lo que les quiero alertar es que quedamos en una zona intermedia
tenemos menos de 30 sismos, pero más de 17, que eran los mínimos, el mínimo que determinamos más adelante, que es el que se debe usar en el estudio. O sea que cuando hablemos de esta zona de alta sismicidad, sabemos que estamos un poco en el borde, pues en el límite de la cantidad de terremotos adecuados que debíamos tener allí. No obstante, el resultado es aceptable. Acá tienen el resultado del análisis de respuesta dinámica para la zona de baja sismicidad. Como ven, hay una cantidad muchísimo mayor de terremotos. Aquí había 34 terremotos. Y la pregunta que nos hacemos entonces al terminar este análisis es, muy bien, aquí están los análisis, pero ¿dónde está el sismo representativo de 475 años con el cual yo puedo diseñar edificios? O el sismo de 1500 años para cualquier otro tipo de estructura que me pida un sismo de esas características, como los puentes, por ejemplo, algún tipo de puente piden unos espectros de 1500 años, o para algunas zonas industriales, por ejemplo, que piden que se utilicen espectros de 2000 a 2500 años para el diseño de algunos tipos de estructuras importantes, muy delicadas. Entonces, es una tarea, la tarea ahora es tratar de establecer en dónde están ubicados esos espectros con base en la información que nos dan estos análisis y respuestas que ya realizamos con el programa SHADE. Para lograr eso, lo que tenemos que hacer entonces es hacer uso de lo que ya conocemos que representa la ley de Poisson con cada una de las ordenadas espectrales. Y entonces, como ahora la probabilidad es conocida, yo conozco la probabilidad de excedencia, como se las había presentado en una gráfica anteriormente, de cada una de los periodos de retorno. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer una distribución de probabilidades, haciendo un análisis con un histograma de cuál es la forma de cada una de las ordenadas espectrales que a mí me interesa incluir en el espectro, y entonces hacerle una evaluación de cuál es aquella aceleración a la cual corresponde el periodo de retorno que estoy considerando. Y de esa manera yo puedo establecer entonces cuál es la aceleración que corresponde a ese periodo de retorno, en otras palabras, que puede ser excedida con una probabilidad de 10%, de 10% en 50 años, si es de 475, o de 0,002% si es de otro periodo de retorno. Como dijimos, entonces vamos a aplicar esta ley de Poisson a la inversa, conocida la probabilidad, vamos a tratar de establecer cuál es el valor de la aceleración que corresponde a esa probabilidad. Si graficamos la ley de Poisson en papel semilog y colocamos aquí en este eje de las abscisas el periodo de retorno, y por aquí la probabilidad de excedencia acumulada, esta es la función de distribución de probabilidades acumuladas, observamos que ellas son una familia de curvas que van incrementándose hasta hacerse asintóticas en uno por definición de lo que es la probabilidad. Y noten que para 475 años ya entonces empieza a hacerse bastante cerrado la diferencia entre estas curvas, no importa cuál sea el periodo de retorno. Aquí tienen entonces un detalle muy significativo, que es que mientras más alto es el periodo de retorno, las probabilidades de exceder cualquier valor de aceleración van a estar bastante parecidas entre sí. Como les dije antes, entonces, lo que hacemos es escoger los periodos que nos interesan para poder dibujar el espectro de diseño, tal como generalmente aparecen en las normas, y para esos mismos periodos entonces hacemos el análisis de la distribución de probabilidades de las ordenadas espectrales. Y de esa manera podemos entonces obtener cuál es la aceleración que corresponde a cada una de los periodos de retorno que estamos buscando. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Una vez que conocemos, por ejemplo, para este periodo, todos los valores de las aceleraciones espectrales que están allí, las ordenamos
y preparamos un histograma de cada una de ellas, lo cual nos da la frecuencia que ocurre cada uno de esos valores de aceleración. Y esto es entonces la cola de la distribución de probabilidades del, de Poisson, que corresponde a la parte superior que estuvimos viendo después de 475 años, ya que 475 años va a estar en algún punto por acá, después va a estar 1500 años, después va a estar 2000 años, etcétera. Y repetimos lo mismo para otro periodo. Este es periodo T sub I, este es periodo T sub I más 1, cualquiera que sea en esta ubicación, y hacemos el mismo procedimiento y estudiamos cómo es su histograma. Luego, al tanteo, vamos entonces obteniendo para distintos valores de aceleraciones cuánto es la función acumulada, lo que tenemos que sumar las frecuencias con las que ocurren a partir de ese valor de aceleración y lo comparamos entonces con la frecuencia acumulada correspondiente al periodo de retorno que estamos estudiando. Como ejemplo, les he colocado aquí la tabla. Uno prepara la tabla de probabilidades de excedencia y probabilidades de no excedencia. Entonces, cuando uno está haciendo en el histograma el análisis, esto que está aquí, de aquí a la derecha, es la probabilidad de exceder este valor de aceleración porque estas otras aceleraciones son más grandes. Entonces, si nosotros sumamos estas componentes de frecuencia, vamos a obtener directamente la probabilidad de exceder ese valor de aceleración, que nos da esto que está acá. Entonces, comparamos este valor con la sumatoria de estas frecuencias y ubicamos entonces el punto en donde corresponde a que cuando sumamos este valor y la suma de estos se parezca lo más posible. De esta manera, estamos determinando cuál es el valor de la aceleración que corresponde al periodo de retorno que estamos utilizando en ese momento, bien sea 475 años o bien sea 1000 años, etcétera. Como ejercicio les hemos colocado aquí que entonces si yo hago la diferencia entre la sumatoria de la frecuencia y la resto de 1, obtengo simplemente el complemento de la probabilidad, que es la probabilidad de no exceder esa aceleración, que en ocasiones es interesante tenerlo también. Pero el valor que nos interesa a nosotros es el valor de exceder, que es el valor que está a la derecha, que es la suma de las frecuencias dadas a mano derecha. Este procedimiento que les he explicado implica que si trabajamos con el histograma, vamos a estar trabajando de una manera bastante acertada y bastante cercana a la realidad. Esto lo probamos en un estudio que hicimos y hicimos varias formas de integrar la curva asumiendo distintas funciones o trabajando directamente con el histograma. Por eso es que es importante tener un número significativo de terremotos que sean cercanos a 30, pues si empiezan a ser menos, va a haber muchos baches entre un valor de frecuencia y otro, porque puede que no ocurran entonces valores de aceleración intermedios y nos va a dar error en la determinación de las probabilidades. Por eso es que el número 30 viene a ser el número mágico para trabajar con suficiente comodidad de la forma más sencilla, porque podemos trabajar con menos terremotos, pero tenemos que meternos entonces un poco más con detalle en la forma de la distribución de probabilidades y eso es siempre un poquito más complicado. Aquí tienen un resumen del análisis este que les acabo de comentar, de donde exploramos la forma de integración de la función de probabilidades. Utilizamos un método simplificado, que es el método con el histograma. Utilizamos un método más detallado. No, perdonen. El método simplificado es otro método que no estamos dándoles aquí. Tenemos también el método detallado, que es este otro que da esta otra función, esta que va por aquí, y el histograma. Y como podemos ver, el método simplificado y el histograma, el método detallado y el histograma dan unos valores bastante parecidos. El método simplificado sí va un poquito más alto,
Por eso les decimos que trabajar con el histograma es bastante bien aproximado. Esto es con un número alto de terremotos, esto es con 34 terremotos. Y todas estas curvas que tenemos a la izquierda corresponden a roca. Fíjense en este caso, en este segundo grupo de curvas, lo que obtenemos es que pasó al revés, pues. El método simplificado y el método con detallado fueron los que tuvieron más parecidos y el método con el histograma se fue un poquito más alto aquí. Eso puede deberse, pues, como les había dicho, a que hay algunos casos en que hay un pequeño salto en las aceleraciones y a veces entonces podríamos estar exagerando en el valor, pero no importa. Para lo que se va a usar esto es que después esto se va a redondear porque uno nunca usa un espectro con estos picos, sino que lo que hace es que hace una forma espectral suavizada, pero que se parezca a lo que tenemos aquí como base de fondo. Y en este último caso, estos tres corresponden a roca, tenemos nuevamente que el método simplificado, en este caso, fue el que tuvo más error, porque estuvo un poco más por debajo que los otros dos, y el método simplificado y el histograma siempre estuvieron más o menos cerca. Como ven, entonces trabajar con el histograma es bastante aproximado para lo que se quiere. Como después vamos a estar suavizando esto, lo que queremos es un orden de dónde van a estar las cosas. Y entonces trabajar con el histograma me parece que es lo más directo y es aún más sencillo que este método que ya bajamos simplificado, porque este método simplificado tenía otras complicaciones por ahí. De este lado tenemos las mismas comparaciones para ya el perfil de suelos tipo S3. Esto era roca, recuerden, esto es suelo S3. Y en este caso, prácticamente todos los tres métodos dieron valores bastante cercanos entre sí para todos los casos. Esto corresponde a la zona de baja sismicidad. Ahora vamos a ver qué pasa en la zona de alta sismicidad. En la zona de alta sismicidad vemos que hay muchísimo más apego entre los tres métodos. No hay ninguna diferencia significativa para roca o para el perfil de suelos S3. Como vemos entonces es prácticamente bien robusta la forma de integrar si lo hacemos con el histograma y es la que estamos recomendándoles aquí porque es la que sale más directamente del análisis de las aceleraciones que ustedes están viendo después del análisis de respuesta dinámica. De esta manera entonces, estos puntos que están acá representan para los valores que se estudió la amenaza, cuál es la aceleración que corresponde a cada uno de los periodos de retorno. Fíjense, por ejemplo, que aquí tienen el espectro con periodo de retorno de 475 años. Un poco más arriba tienen el espectro de 1000 años. Un poco más arriba tienen el espectro de 2000 años. Y al final tienen el espectro de 5000 años. Y este es para la zona de alta sismicidad. Para la zona de baja sismicidad tenemos algo equivalente. Tenemos por aquí abajo primero el espectro de 475 años. Luego tenemos el espectro de 1000 años, que está por acá. Luego tenemos el espectro de 2000 años, que es este que está por acá. Y finalmente hemos graficado aquí el espectro de 10.000 años, que es este que está por acá. De esta manera, entonces, como les dije, una vez obtenida la forma del espectro, esto es una forma cruda del espectro, se puede partir del mismo para preparar un espectro de diseño, ya utilizando algunas otras técnicas que son propias pues de cómo se suavizan estos espectros para la preparación de un espectro de diseño elástico. Pero la base con la cual van a trabajar se establece de esta manera. Aquí les quiero mostrar un poco la diferencia del análisis, o sea, el análisis de sensibilidad que hicimos para establecer la diferencia que representa el número de terremotos para hacer este análisis. Aquí a la derecha tenemos los dos gráficos de cómo queda el espectro cuando utilizamos 34 sismos,
que es el espectro que está en rojo, y el espectro que está en azul es el correspondiente a 17 sismos solamente. Fíjense que el espectro se corre un poco a la derecha porque empiezan a aparecer, como les dije, lagunas en el histograma que hacen más difícil la ubicación de la aceleración correspondiente. Entonces se empieza a perder la fidelidad del cálculo a medida que vamos disminuyendo el número de terremotos y empezamos entonces a correr los periodos hacia la derecha, sobre todo en la zona de periodos bajos, la zona de por debajo de 0,7 segundos por allí, hasta la aceleración del terreno. Para las aceleraciones más altas se ve que no es tan significativo el cambio en la ubicación del espectro con el número de registros, pero para los periodos bajos sí es significativo. Aquí les presento un ejemplo de cómo sería entonces la utilización de técnicas habituales para configurar los espectros de diseño con base en los dos tipos de registros que teníamos, un número bajo de registros o formas espectrales, vale decir mejor, para los casos en que tenemos pocos terremotos o tenemos un número significativamente representativo de terremotos. Como se ve, si no tenemos una buena cantidad de terremotos, vamos a estar tomando muy desconsideradamente esta, esta sección del espectro, por cuanto se estaría corriendo hacia la derecha. No obstante, cuando hacemos con esta técnica el dibujo de la forma espectral que correspondería a un buen suavizado para el diseño, vemos que para la parte de de los periodos más altos a partir de T estrella, por delante de 0,5 segundos más o menos, están bastante, digamos, en sintonía las dos formas espectrales básicas que obtuvimos del análisis de respuesta dinámica. Muy bien, resumiendo entonces lo que habíamos conversado antes, la amenaza sísmica con análisis y respuesta la podemos utilizar para realizar una familia de espectros con diferentes periodos de retorno, o si estamos hablando de una sola aceleración, podemos entonces hacer un gráfico de periodo de retorno contra la aceleración que estemos considerando, bien sea la aceleración del terreno o bien sea una de las aceleraciones espectrales, como vimos que ya se podía hacer. Eso es precisamente lo que les tengo aquí y les quiero seguir entonces con el ejemplo de cómo es la diferencia entre el caso que tiene un número más alto con un número más pequeño de terremotos. Fíjense en este caso, la curva azul corresponde a un análisis muy detallado de todo lo que es la sismicidad de la zona y es la curva más creíble que tenemos para la determinación de la amenaza para cada uno de estos periodos. Esto es a periodo cero, o sea, esta es la aceleración del terreno, esto es a punto 1 segundo, esto es a punto 4 segundos, esto es a punto 6 segundos, punto 8 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 2,5 segundos. O sea, cada una de estas son las ordenadas espectrales a este valor del periodo. La curva morada es la curva que da la norma, que ya como les expliqué, nuestra norma venezolana tiene un poquito de conservadurismo en algunas zonas, sobre todo las zonas de baja sismicidad. Y esto entonces lo podemos ver aquí pues en forma gráfica realmente. Esto es un análisis bien realista en roca y este es un análisis que está influenciado por la presencia del suelo, porque la ley de atenuación que se usó para esta norma era proveniente de intensidades de Mercalli. Pero noten cómo cambia entonces la orientación y la distribución de las probabilidades de excedencia de cada una de las aceleraciones cuando tenemos menos terremotos que los que debemos tener para el análisis. En este caso,
fíjense que nuevamente la aceleración del terreno se desvía significativamente de lo que dice la norma y de lo que dice el estudio. Lo que dice la norma está un poquito, digamos, exagerado con relación a lo que dice el estudio detallado, pero este otro análisis no, ni siquiera se parece a ninguno de estos dos. Para estos valores de periodo, ya entonces la diferencia no es tanta con relación a lo que dice la norma, está en el mismo rango de error y ambas están un poco por encima, como era de esperar, de lo que es el análisis detallado. Pero nuevamente aquí para los 0,4 segundos, fíjense que la forma de la curva que representa la amenaza está totalmente distinta, al igual que acá y al igual que en este otro caso, de lo que dice el análisis de amenaza detallado y lo que dice la norma. Para los periodos más altos, ya sí se empieza a aparecer bastante y a estar en el rango más o menos de lo que dice el estudio detallado. Pero para los periodos más bajos, eso no sucede. Y esto quiere decir que estamos analizando un sitio con unas características distintas a las características del sitio donde nosotros estamos estudiando. Para que las cosas se parezcan, tienen que estar más unidas a lo que conocemos que debe ser la amenaza sísmica. Otra forma de ver la diferencia es ya no mirando las ordenadas espectrales particulares para ciertos periodos, sino mirando los espectros para ciertos periodos de retorno. En este caso, tenemos la comparación para la zona de baja sismicidad, el estudio detallado, que es este que está aquí. Esto es lo que dice la norma de edificios y esto es lo que dice la norma de instalaciones industriales venezolanas. Es mucho más conservadora para las zonas de baja sismicidad la norma industrial que la norma de edificios para el mismo periodo de retorno, porque esto es para 475 años, todo esto que está aquí. Y el estudio de amenaza sísmica, el estudio de respuesta dinámica, perdón, miren lo que da. Da por encima, en algunos casos, de la norma de edificios y un poco por debajo de la norma industrial, que está bastante, digamos, conservadora en este caso, pero en todo caso por encima de lo que es la amenaza sísmica detallada para roca del sitio. Tanto la norma como el estudio que estábamos haciendo estaba sumamente conservador. Ahora aquí tenemos a la derecha el caso de 1000 años, periodo de retorno de 1000 años. Este es el estudio detallado. Esta es la norma de edificios y lo que está en rojo es la respuesta dinámica que se trabajó con pocos terremotos. Fíjense que entonces empieza a parecerse a la norma de edificios, que es exagerada, bastante por encima de lo que es la amenaza real, y luego para los periodos más largos sí se parece a lo que es la amenaza real. Y tenemos aquí abajo el último caso para 2500 años, en donde ya se va por encima inclusive de la norma de industrial, que ya es bastante conservadora si la comparan con la amenaza real, que es esta que está acá. Fíjense que el análisis se ha ido muy por encima para las ordenadas muy bajas. Y eso es lo que nos está dando, son valores exageradamente altos que se van de lo conservador. Si uno quería ser conservador, pues está siendo no conservador, sino que está poniendo a gastar más dinero de lo que deben gastar las personas. Y la norma ya, pero la norma tiene unos factores para reducción. En este caso, pudiesen ayudar a bajar esto un poco, pero noten que también hay que tomar alguna acción con relación a lo que vamos a hacer con la norma, porque también está dando valores significativamente altos de la amenaza. Lo anterior era para roca, y aquí tenemos lo que sucede con los perfiles de suelo S3. Lo que nos está dando el análisis es que la respuesta es más conservadora
que la norma de industrial en los periodos bajos, que se va un poco más alto, pero la norma queda mucho más conservadora para los periodos más altos. Extiende demasiado este plató. La norma de edificios se parece bastante a la curva que viene bajando, pero los valores a los periodos más bajos son significativamente menores. Para el caso de el periodo de retorno de 2000 años, que es este que tenemos acá, tenemos algo parecido. Inicia más o menos parecidas los dos cálculos, el cálculo con la data no ajustada y el cálculo con la norma, pero nuevamente el cálculo con la data no ajustada tiene unos picos mucho mayores que los que da la norma, aunque la norma sigue siendo conservadora desde los 0,6, 0,7 segundos en adelante. Y por último tenemos aquí el caso de 5000 años, en donde pues ocurre prácticamente lo mismo que ocurre a los 2000 años. Lo que vimos antes era para una zona de baja sismicidad. Ahora vamos a conversar con lo que pasa en la zona de más alta sismicidad, que recuerden que yo les dije que el número de terremotos estaba un tanto bajo. En estos dos casos, las dos normas coinciden bastante bien para edificios, para el periodo de retorno 475 años, tanto la norma de edificios como la norma industrial, pero fíjense que por el hecho de haber tenido un número menor de terremotos, lo que nos está pasando aquí, esto se está dando un salto. Esto podría deberse también a que tenemos una consideración, digamos, poco conservadora de la norma, pero ya hemos visto que la norma es suficientemente conservadora. En este caso, lo que sucede es que los espectros que se utilizaron eran todos, aunque eran 20 espectros, eran casi todos con tendencias a las mayores magnitudes y no a las magnitudes más bajas. Es decir, consideramos un número razonable de terremotos, pero metimos más magnitudes altas que magnitudes bajas. O sea, invertimos lo que es la ocurrencia natural en los sitios. Y como consecuencia, eso lo que nos dio fue unos incrementos significativos de las aceleraciones espectrales en todos los valores de los periodos para el periodo de retorno de 475 años, para el de 2000 años y para el de 5000 años también. Entonces fíjense que tenemos que considerar las dos cosas, tanto el número de terremotos que vamos a considerar global para todo el análisis, como el número de terremotos por magnitudes. Por eso es que le quería mostrar esto. Aunque el número de terremotos en esta zona de alta sismicidad no estuvo tan alejado estuvo por encima del mínimo, pero un poco por debajo del máximo. O sea que podríamos decir que debería dar resultados razonables. El hecho de haber tenido magnitudes más altas en mayor participación, fíjense el salto significativo que nos da con relación a lo que nos dice la norma que ha estudiado en detalle y es un tanto conservadora en sí con relación a los valores espectrales de los distintos periodos de retorno. El caso anterior era para roca y este es el caso para los perfiles S3. Fíjense aquí que por el efecto del suelo resultó que hubo un filtrado significativo de las altas aceleraciones espectrales que habíamos visto antes y la forma del espectro final en el suelo, por casualidad, se parece bastante a lo que tenemos en las dos normas para 475 años. Pero para 2000 años, por ejemplo, ya está bastante por debajo de lo que dice la norma, filtra muchísimo más y para los 5000 años también filtra muchísimo más. Aquí tenemos que tener cuidado porque esta norma es un tanto conservadora, esto puede ser que esté un poco más bajo, pero en todo caso, al meter nuevamente, ahora pasa lo contrario, el suelo va a filtrar más aceleraciones de las que debió filtrar
porque estamos metiendo aceleraciones más altas en los periodos más bajos. Y eso es lo que este suelo hacía. Lo que no está ocurriendo aquí es que ha podido ocurrir de que aceleraciones a periodos, para periodos un poco más altos se amplificaran, pero no lo podemos ver porque no tenemos esas aceleraciones, porque esas vendrían a corresponder a magnitudes que no tenemos incluidas en el estudio. Como último punto, les quería señalar lo que en algunas normas se trata, lo que algunos autores manejan, que es cuál es la relación entre espectros, es decir, cuántas veces es más grande un espectro que otro. Si comparamos, por ejemplo, el espectro de 475 años con el de 1000 años, que esto es prácticamente el doble del periodo de retorno, en una zona de alta sismicidad como Cariaco, la diferencia entre los dos espectros, si esto es 14% si hacemos el de 5000 entre el de 2000, si hacemos el de 2000 entre 1000 es el 9% y si hacemos el de 1000 entre 475 es el 12%. O sea que la diferencia entre espectros dando un salto de uno a otro es alrededor del 10-12%. Es decir, para pasar del de 475 a 1000 necesitas 12% más, del de 1000 al de 2000 necesitas 9% y el de 2000 a 5000 necesitas 14%. Y eso estuvo más o menos robusto con diferentes métodos, ¿no? O sea que aquí estudiamos con otro método y estuvo entre el 18, el 8 y el 5%. Esta es la zona de alta sismicidad en roca. La zona de alta sismicidad en suelo tiene valores que también andan en el mismo orden. Si vemos la relación entre el espectro de 475 y el de 1000 años, tenemos que es 10%. El de 1000 y el de 2000 es 8%, y el de 2000 y el de 5000 es 13%, que se parecen mucho a estos porque están hechas con el método simplificado 2. Y si comparamos con otro método simplificado, aquí tenemos 18% entre 475 y 1000, 8% entre 1000 y 2000, 5% entre 2000 y 5000, con otro método simplificado que se parece mucho a este, que hace lo mismo en el de roca. O sea que los valores son prácticamente proporcionales, bien si estás en roca o si estás en suelo, tipo S3. Para la zona de baja sismicidad, esta que está aquí abajo, ya la diferencia entre un espectro y otro es un poquito mayor. Y esto es razonable porque los valores de aceleraciones en las zonas de baja sismicidad se empiezan a diferenciar más que en las zonas de alta sismicidad. Es decir, en la zona de alta sismicidad pueden ocurrir con más frecuencia aceleraciones, con frecuencias similares, aceleraciones que son distintas, porque la actividad es tan alta que las dos empiezan a estar muy cerca, mientras que en la zona de baja sismicidad, como llegan de distintos sitios y no están todos bien alineados en el sentido de la llegada de las ondas, entonces pueden ocurrir diferencias significativas entre lo que esperamos entre un espectro y otro. Mientras que en la zona de alta sismicidad, los valores de los espectros tienden a estar más cerrados. Eso es lo que queremos decir con esto y se lo estamos dando simplemente como un valor para que ustedes lo tengan de referencia y que estén claros de que en las zonas de baja sismicidad las relaciones entre los periodos de retornos es un poco más amplia que entre los, los mismos periodos de retorno, pero en zonas de alta sismicidad. Este es el final de este sector o este segmento del curso. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Hasta luego y que tengan un feliz fin de curso.